A ver, amigos, de una vez para todos. Recuerden que yo esta evidencia les voy a pedir apuntes del cuaderno. Dentro de esos apuntes del cuaderno, a los que están exponiendo, me ponen ahí. Nosotros expusimos el ciclo del oxígeno. ¿Listo? En el cuaderno. Y los demás tienen que copiar todo el contenido de la exposición. Si no tienen los ciclos copiados en el cuaderno, les pongo 30 en los apuntes del cuaderno, ¿listo? Que es una cosa muy importante. ¿Listo? Está grabando. Bien. ¿Cómo? Profe, ¿por qué no lo tiro sobre las botellas? Dice mi amigo Murillo. Ay. Sigamos. No digo que me llaman mi propuesta confirmada por Melanie Valencia, Necolic, Marcos, Martilla, Quesillo. ¿Qué es el oxígeno? ¿Para qué sirve? ¿En qué tratamiento se produce el oxígeno? Enfermedad que se transmite a través del oxígeno. ¿Quién descubrió el oxígeno? Y datos de ¿Qué es el oxígeno? El oxígeno es un elemento químico gaseoso, uno de los más abundantes en la corteza terrestre y muy prescindible para el aire. La palabra oxígeno viene de griega. Oxi significa ácido y género significa vida. Entonces, antiguamente pensaban que oxígeno era como para hacer ácidos y no era así. En la tabla periódica es el grupo 6A, número atómico 8, masa atómica 16 y hace parte de la familia halogenos y halogenos. Para qué sirve el oxígeno es un gas muy importante que debe tener el cuerpo. Sus células necesitan del oxígeno para poder transformarlas en energía. Sus pulmones necesitan el oxígeno para producir el oxígeno del aire que tú respiras. El oxígeno pasa por la sangre de tus pulmones y llega a tu tejido. ¿En qué tratamiento se incluye el oxígeno? Algunas enfermedades como psicosis clínica, COVID-19, neumonía y asma son tratadas con la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es una herramienta fundamental para el tratamiento de insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica. El objetivo principal es tratar de prevenir la hipoxemia y la hipertensión pulmonar y reducir el trabajo respiratorio y miocardio. Enfermedades que se transmiten a través del oxígeno. Está el asma, bronquitis y el enfisema. El asma es cuando las vías respiratorias se inflaman y se inician haciendo la respiración sea difícil. La bronquitis es cuando es mucosa pulmonar y
invadiendo, o sea, impidiendo el paso del oxígeno para que la persona pueda respirar. El enfisema es cuando el enfisema es un trastorno que afecta a las alveolas, creo que así se llama, que son como unas bolsitas pequeñas que se encuentran en los pulmones. Que cuando el enfisema se realiza, se hinchan de una forma muy anormal, destruyendo sus paredes y complicando la respiración. ¿Quién descubrió el oxígeno? El que descubrió el oxígeno fue Joseph Priestley, un científico muy importante, ya que no solamente descubrió el oxígeno, sino que también otro tipo de químicos, como el cloro. Uno de los químicos más conocidos y también dañinos para el cuerpo humano. Entonces, no solamente después del oxígeno, sino que también les ayudó Claude, así se dice, ¿no? Anthony y fue en 1970. Ah, sí, fue en 1979. Cuando se descubrió el oxígeno. Datos curiosos. Mi dato curioso es que el oxígeno constituye el 21% de la atmósfera de la Tierra. La gran mayoría del oxígeno del planeta no es generado por los bosques, sino por los corales. Existen animales que viven sin oxígeno como el Goldfish. se necesitan altas concentraciones de oxígeno para conservar el color de la fauna. Algunos peces, como los salmones, no necesitan tanto oxígeno como los peces de agua caliente. ¿Tiempo frío? No, creo que ya son dos diferentes lugares del mar. Entonces, ¿no es el agua dulce y salada? No, mucha sal. No, debe ser por la temperatura. Fría y caliente, o tibia. Temperatura ¿alguien tiene una pregunta? Nadie. Bueno, Ya la cerré. Ay. ¿Listo? Bueno, mis amores. Recuerden que debíamos hablar era de qué. Eso es lo bueno de ser el primer grupo. Se hacen correcciones y no nos va tan mal. Obvio, el último grupo tiene que ser perfecto, obvio. ¿En qué grupo le tocó? Perfecto. Tiene tiempo para hacer su ensayo y todo. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros hablamos de ciclos biogeoquímicos, ¿cierto? Estamos hablando de todos estos ciclos elementos atómicos que permiten constituirnos como seres vivos, pero que están pasando por diversos estados y transformaciones de la materia, ¿sí? Entonces, claro, la exposición que ustedes hacen es muy acertada en términos de qué es el oxígeno, cuándo se descubre, qué funciones tiene, pero debían abordar otras cosas muy relevantes, como lo siguiente, y es, primero, cómo se constituye en un ecosistema la capa de ozono. Eso es fundamental. Es decir, si podían hablar de esto, mejor.
Primero, las diatomeas. Yo, en muchas ocasiones, no es la primera vez que lo hago, les he hablado de este tipo de seres que se llaman las diatomeas. Las diatomeas son microalgas y la mayoría de oxígeno que nosotros inhalamos son gracias a estas pequeñas. No es gracias al Amazonas. ¿Ni qué? Ni a los corales. Bueno, pues tampoco, porque los corales, ¿qué son? ¿Qué son los corales? ¿A qué reino pertenecen? Son animales. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Como las anémonas, son animales también. ¿Cómo así? ¿Nemo vive en un animal? Sí, vive en un animal. No, son algas, son animales. ¿Sí son? Así como dicen el Nemo. ¿Qué le dijo un molusco al otro molusco? ¿Cómo molusco? ¿No? ¿No se ha visto Nemo? Ese lo hace el papá de Nemo, ese chiste. ¿Qué le dice un molusco a otro molusco? ¿Cómo molusco? Y ese es. ¿Cómo? El sitio es tan malo que es bueno. Es tan malo, tan malo. Es el mismo chiste de las impresoras pasado a los moluscos, ¿no? ¿Qué le dice una impresora a otra impresora? ¿Esa hoja es tuya o es mi impresión? No, es igual de malo. Así. Y son mejores que los suyos, póngale. No. Bueno, entonces. Tranquilo. No le voy a decir nada. De una vez debajo al grupo. Le bajamos a todo el grupillo. Bueno, para que se comporte, si mejora el comportamiento. Ah, pero tú también eres del grupo y estás molestando con Pérez, entonces serían doble. Hasta que se calmen los dos y mejore el comportamiento, borramos los punticos. Bueno. ¿Listo? No, todavía no están listos. ¿Quién sigue? No, sigo yo porque tengo que explicar el tema y hacer la realimentación, ya que faltaron muchas cosas. Entonces, las diatomeas y las cianobacterias en algún momento generaron nuestra hermosa capa de ozono, ¿Listo? Ahora, ¿qué es la capa de ozono? ¿Qué es? Es lo que rodea el planeta para proteger Listo, miremos. Dime, mi amor. Es una capa de oxígeno que evita que entre toda la radiación que llega al planeta. Bueno, exacto. ¿Listo? Llega el carbono, llega a la capa de ozono, entonces que ahí y pero el carbono lo va a tratar de volver a salir y ahí para abajo. Listo, muy bien, excelente. Entonces, vean, la capa de ozono, ¿listo? Acá nos sale, no es la misma de oxígeno respirable. Como ustedes ven acá, la capa de ozono se denomina por átomos de oxígeno en grupitos de A3. Y no lo van a ver porque eso con ese video y no se ve. Así. O así. ¿Eso? Ozono. O3. Entonces, esta capa lo que permite es que se reflejen, o bueno, que no entren por lo menos un 5% de rayos del sol. Nuestro campo electromagnético realmente repele el 90%.
sea, no está entrando un 95% de radiación del sol, lo único que está entrando es el 5%. Eso va a ser muy importante porque, pues digamos que esa luz que viene es altísima, ese 5% genera también una altísima radiación en el planeta, permite que existan varios procesos como la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis y por qué es importante? ¿Por qué? ¿Qué es la fotosíntesis y por qué es importante? Por la glucosa. Listo, muy bien. Obviamente la fotosíntesis sí se produce oxígeno, obvio. Es un desecho de la fotosíntesis. Pero la importancia de la fotosíntesis es la producción de energía química, en este caso glucosa. ¿En dónde se da? En el cloroplasto. Es decir, para yo hablar, y ojo con esto, para yo hablar del ciclo del oxígeno y para yo hablar del ciclo del carbono, ¿cierto? Necesariamente, sí o sí, no hay opción, por más que quiera, tengo que hablar de la fotosíntesis y la respiración. Sí o sí, no hay opción. O sea, por más que yo quiera y lo desee, no puedo. Eso va también para los que expongan ahorita el ciclo del carbono. O sea, tienen que hablar de la fotosíntesis y tienen que hablar de la respiración. ¿Sí? Si yo estoy hablando, por ejemplo, del ciclo del oxígeno, obviamente me tengo que centrar demasiado en la respiración. Proceso de descomposición de glucosa, ¿cierto? A partir del oxígeno para obtener ATP, energía química. Pero si yo estoy hablando del ciclo del carbono, me tengo que fijar demasiado en la fotosíntesis, porque a partir de compuestos inorgánicos puedo producir un compuesto orgánico. Eso es fundamental. ¿Listo? Ahora, el ciclo del oxígeno también tiene que ver, obviamente, con el ciclo del agua. ¿Listo? ¿Por qué? Pues obviamente el agua ya no lo está diciendo. ¿No? O sea, la molécula de agua tiene un átomo de oxígeno. Por tanto, en varios procesos de transformación podemos decir que principalmente los peces pueden separar el oxígeno para volverlo oxígeno respirable y en las mitocondrias poder hacer ese proceso de obtención de energía. Es decir, el ciclo del oxígeno se vincula al ciclo del agua porque los peces pueden separar y de ahí pueden generar también dióxido de carbono que se libera. Profe, por eso es que digamos cuando uno tiene una pecera, ustedes tienen que echarle de vez en cuando un poquito de agua para que el agua se oxigene. Sí, claro, porque va perdiendo oxígeno, ¿no? Sí. Va perdiendo cada vez más oxígeno. Entonces, obviamente hay que cambiarla, hay que renovarla, tiene que estar en movimiento para que estos átomos de oxígeno vuelvan otra vez, ¿cierto?, a llenar ese espacio de agua. Es necesario. ¿Listo? Entonces, el ciclo, si nosotros mirásemos el ciclo del oxígeno, por ejemplo, si nosotros ponemos acá ciclo del oxígeno, lo que nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Bueno, casi siempre cuando ustedes van a buscar ciclos biogeoquímicos, lo que les va a aparecer es esto, sí, un arbolito y que el lago y que todo eso. Pero ustedes, ¿cómo pueden hacer? Y es un consejo para las próximas exposiciones. ¿Cuál es la mejor forma de explicar un ciclo biogeoquímico? Con una foto o con algo que ustedes tengan en su cotidianidad. Por ejemplo, en este preciso momento, si nosotros entendemos el ciclo del oxígeno, podemos explicarlo. Y es que el ciclo del oxígeno no es solo no está solo en este salón, sino que el oxígeno, ¿de dónde viene? El que estamos inhalando, ¿de dónde viene? De algunos lagos, pero principalmente de los... Ah, sí, las microalgas están en los árboles, en su gran mayoría. No, ¿dónde? Océanos. La mayoría, ahora, explico.
¿Por qué no viene de los bosques? ¿Por qué el Amazonas no es el pulmón del mundo? Porque es un ecosistema tan estable, entre comillas, porque pues ya lo han talado mucho, pero es un ecosistema tan estable que no pierde energía. Es decir, si produce oxígeno y si produce glucosa, el mismo bosque aprovecha ese oxígeno y esa glucosa para hacer el proceso de respiración. El mismo bosque. Entonces no se suele perder tanto oxígeno, lo aprovecha el mismo bosque. En cambio, los océanos, cuando mueren las diatomeas, liberan ese oxígeno y nosotros lo podemos inhalar para hacer el proceso de respiración en cada uno de nuestros 37 billones de células. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver que cuando nosotros intentemos explicar un ciclo, si se acuerdan que yo en el segundo periodo les hice una actividad en la cual ustedes hacían unas relaciones de redes tróficas con una fotografía de Bogotá. Sí. Para este periodo vamos a hacer lo mismo, pero esta vez va a ser un poco más complejo, y es que en algún momento, obviamente también por grupos, ustedes van a hacer toda la explicación de un ecosistema, tanto biotopo como biocenosis. Eso implica redes tróficas, relaciones intrainterespecíficas y ciclos biogeoquímicos, con una fotografía, solo con una foto. ¿Eso con qué? ¿Con qué fin? Que usted usted pueda estar en cualquier lugar del universo, algún día, cuando viaje fuera del planeta, cuando ustedes vean cualquier lugar, se darán cuenta cuáles son las características específicas de ciertos ecosistemas. Ahora, ¿y eso de qué me va a servir a mí en la vida, proferoso? Pues les va a servir principalmente para poder comprender su entorno. Hay una relación entre la biodiversidad que tiene Colombia. Recuerden que todo eso que estoy diciendo es la explicación del ciclo del oxígeno, ¿no? Por tanto, debe estar anotado todo lo que he dicho. Hay una relación entre la biodiversidad que tiene Colombia y la violencia que ha tenido Colombia por siempre y para siempre, señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, esperemos que no, pero pues no se ve como una luz al final del túnel. Ahora, ¿qué pasa? Los lugares que tienen una muy buena biodiversidad, ¿cierto? Son zonas que suelen pasar por muchos procesos de violencia, pero principalmente porque no logran comprender, o no logramos más bien entre todos comprender la importancia, digamos, de las relaciones que se dan en nuestros ecosistemas. Es muy difícil comprenderlo. Entonces, esto nos va a servir para eso, para entenderlo. Entonces, por ejemplo, bueno, esto se va a cortar. Esperemos un